Más de uno Salamanca. Más soluciones con Raúl de Tapia. Un momento en el que nos adentramos cada martes de una forma tan tranquila. Ese ritmo que nos permite ir a otra distancia diferente a la que tenemos allá afuera. Saludamos para ello a Raúl de Tapia, es quien nos plantea hoy un caso concreto del que vamos a hablar. Muy buenas tardes, biólogo, director de la Fundación Tormes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Dentro de Más Soluciones, hoy vamos a hablar de las bolsas de plástico. Nos pareció pertinente, puesto que lo dejábamos pendiente la semana pasada, en la conversación que surgió, sorprendente, relacionada además con las aves, tan interesante que estuvo, aves tanto de nuestra ciudad como de los pueblos, que están utilizando estas bolsas precisamente le da a uno un poco de grima, para elaborar sus nidos, bolsas de plástico, cuando tendría que ser todo pura naturaleza. Así que, Raúl, recuérdanos, por favor, las circunstancias que se daban con relación a este ave, sí, la oropéndola. Si te acuerdas, y si se acuerdan la gente que nos escucha, estábamos hablando de las oropéndolas, de ese pájaro tan maravilloso que tiene un plumaje amarillo intenso con las alas negras, que por más llamativo que sea, es hiper difícil de ver. Es muy fácil de escuchar y además hemos traído una grabación que nos puede poner alma. Y glorioso no solamente por ser bonito, la oropéndola, sino porque además incluso su sonido, fíjate, maravilloso. Es un canto hiperacuoso. Ese que canta es un carbonero, ese que hace chichipán, pero el que suena, ese es el chichipán, el carbonero, y este que suena flautado, esa es la oropéndola. Y esa va a ser nuestra relación auditiva con el ave, porque lo que es la visual termina siendo siempre casi imposible, ¿no? Ese sonido flautado, ¿verdad? Sí, Nos vamos a quedar con ese registro. Un sonido muy de agua, es tremendamente de agua. Uh-huh. Esa belleza, tanto del canto como de la propia ave, queda desmontada cuando entramos en el tema de los residuos. Pero aún así, dibujábamos la semana pasada ese esquema del nido, que es una hamaca en una horquilla, y que a partir de ahí levanta toda su vida, ¿no? Y la vida de los que va dejando para la siguiente generación. Los polluelos. Imagino que si la oropéndola no se deja ver con facilidad, Raúl, el nido tampoco debe ser nada sencillo de observar, ¿no? Normalmente te los terminas encontrando si se han caído al suelo, o que alguna pareja se ha despistado, una pareja joven, y lo hace muy bajito. Pero al estar normalmente en las partes altas de los chopos, de los álamos, los encripta muy bien, es decir, los oculta muy bien, y esa sincronía que tiene la naturaleza, que a medida que van saliendo las hojas en la primavera, la oropéndola va haciendo el nido. De tal manera que cuando concluye el nido, la copa del árbol ya está cerrada y ya no lo ves. Es la belleza de la sincronía. Con esa imagen de realizar un nido con bolsas de plástico, que resulta tan chocante, me parece que sería bueno que nos explicaras, Raúl, con qué crean su nido las oropéndolas de manera natural. Fíjate, las aves son un indicador de la calidad del paisaje en el que estamos. ¿Así de contundente? Así, siempre. Cuando nos encontramos el nido puro, el nido está en una Y, es decir, en la rama en forma de Y de un árbol. De una ramilla a la otra va a ir trenzando pues, hojas del carrizo, o muchas veces parte de la corteza del chopo, y va generando esa hamaca. Realmente hace una trenza, un trenzado, una urdimbre, como si estuviera haciendo una cesta, y luego todo lo va rellenando para poder hacer la puesta, pues con materiales de distinto tipo, pues con el mismo, la pelusa esta de las espadañas que aparece en el río, la pelusa de los sauces, que realmente son semillas. Con todo eso va tejiendo y cerrando el nido. Suena, pues prácticamente, no sé si me pongo muy exagerada, una obra de artesanía muy, muy delicada, y da la impresión también de que ahí lleva un buen camuflaje, ¿no? Al coger todos los materiales del río, no diferencias muy bien muchas veces si lo que estás viendo es parte de la vegetación o parte del nido.
El hecho de que pasen desapercibidos depende, evidentemente, de ello depende su vida. Y esa obra de cestería pues ha hecho a muchos antropólogos preguntarse si la cestería que hemos aprendido los humanos no surge de la observación de las aves. Esa pregunta es lógica. En Equilibrio hablamos de más soluciones. Después de este relato tan hermoso, tan bello, parece que como en casi todo lo que acontece ahora mismo en el medio, digo casi todo, no todo, tenemos que contar esa cara B de la realidad. Raúl, ¿qué le está ocurriendo ahora mismo a estas aves? Pues fíjate, al vivir en entornos en los que se encuentran bolsas de plástico tiradas en distintos sitios y más cuando son en espacios ajardinados de las riberas, ellas interpretan que ese material es útil para el nido, lo interpretan como un tejido vegetal, lo hacen tiras, literalmente tiras, como flecos, y con eso cosen el conjunto del nido. A ese material plástico añaden también los restos de vegetación, es decir, que cosen una cosa con la otra, no diferencian. No. El problema es que terminas teniendo un nido que genera problemas. Por ejemplo, para hacer todo el atado, que es una parte más fuerte del nido, utilizan las asas de la bolsa, que son zonas mucho más fuertes. Si te das cuenta, el asa tiene más plástico siempre que el resto de la bolsa. Entonces, desconcierta muchísimo verlo y sobre todo ser consciente de que los pollos van a ingerir esos plásticos y que además el nido se sobrecalienta porque ese plástico coge temperatura. Imagínate ponerte al sol o a la sombra con una bolsa de basura en la que te metes tú dentro, terminas asfixiado. Pues eso es lo que provoca una mayor mortandad de los pollos. Vamos a volver a escuchar el sonido porque es fundamental la advertencia. Aquí es donde nos encontramos ahora, en este punto de la conversación. Raúl, es increíble tanto la capacidad de adaptación como ese impacto que causamos a las aves, estamos descubriendo, cuando dejamos tirada una bolsa en un parque o cerca del río. Aquí sí podemos hacer. Claro, fíjate qué sencillo, ¿no? El retirar la bolsa. Muchas veces cuando están las papeleras llenas, la gente sigue echando. Si está la papelera llena, vete a otra papelera que no te cuesta tanto y si no, vete a un contenedor gris o un contenedor amarillo, ¿no? Guárdala un poquito, envases, ¿no? Que es una cuestión de minutos, de 5 minutos. Yo creo que la red de papeleras y de contenedores es ya tan amplia en la ciudad y en gran ocasión en los pueblos que no da lugar el que los dejemos en mitad del campo. Y con esos detalles tan sencillos, evitamos además que al integrar las bolsas de basura, las bolsas de plástico, perdón, en los nidos, no sean tan visibles, porque la bolsa plástica blanca refleja más la luz, entonces se visibiliza más el nido. Dejan de estar tan camufladas, ¿no? Y los depredadores, tanto más expuestas. Exacto, del todo. Los depredadores entran con más facilidad. De ahí la importancia que siempre marcamos en la gestión del CTR, del Centro de Tratamiento de Residuos de Salamanca, por el hecho de que las bolsas tienen que terminar donde se van a gestionar, corresponde. Porque si no terminan donde no deben. Raúl, hay más aves, sospecho, con dolor, afectadas por este asunto de los residuos fuera de lugar. Sí, son. Otro día hablamos de otras especies, pero las cigüeñas son unas de las que se ven afectadas de manera seria. Me he fijado que suelen tener muchos restos en sus nidos de bolsas, sacos, restos de ropa. Con lo bonitos que son, terminan en ocasiones siendo un verdadero desastre. Sí, parece un cambalache o una performance, no sé, una obra de arte contemporáneo extraña. Lo que ocurre es que para ellos... No es deseado. Claro. Son objetos, elementos que ya se interpretan como algo útil y va para el nido, sin más. No tienen filtro en este caso. Sí, no lo hacen con elección propia. ¿Cuál es el material que más daña a las cigüeñas? Pues mira, en los últimos estudios se ha visto que son las cuerdas y las gomas elásticas. Las cuerdas que aparecen muchas veces tiradas por el campo, cuerdas con las que se embalan las alpacas, la paja, y que cuando se va a dar de comer al ganado pues quedan a veces tiradas, no siempre, digo que a veces quedan tiradas en el campo, pues esas van a estar disponibles para las cigüeñas. Otras veces se quedan acumuladas en los postes de las vallas para poder hacer uso de ellos, y esas cuerdas van a ir al nido. Y claro, es donde aquí donde empiezan los problemas. Justo. Claro, porque como nos contabas con las oropéndalas. Esa cuerda forma parte de la urdimbre del nido, de los materiales del nido, y los pollos, cuando empiezan a aprender a volar, que tienen que hacer como pequeños ascensos en el propio nido, se quedan enreatados, las patas se quedan atadas a las cuerdas, y cuando los parentales y los pollos hermanos se abandonan el nido, estos que se han quedado atados no lo pueden abandonar y terminan muriendo por inanición dentro del nido.
vuelva a lo mismo, es decir, es muy sencillito, dejar las cuerdas guardadas en la nave agrícola o la nave ganadera, dejarlas metidas en el remolque y evitar que terminen en el campo. Y además siempre tienen que ir, como decía, al contenedor adecuado, porque en este caso tiene que ser el gris. El gris. Has mencionado antes también, me parece importante que abundemos en ello, las gomas elásticas. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Las gomas elásticas, que siempre ha sido material de papelería, ¿no? Que servía para hacer fajos de lo que fuera, ¿no? Y el caso es que en los últimos años se está embalando, por ejemplo, puerros o cebollas con o gomas, ¿cierto? Con gomas, ¿no? Y esas gomas terminan en cualquier sitio muchas veces. Las cajas de zapatos. También. El caso que nos lleva a preocuparnos por ese destino es que los parentales lo entienden como, los padres y las madres lo entienden como gusanos, como lombrices, perdón, porque muchas veces no distinguen el color y lo llevan al nido. Y los pollos se tragan esas gomas y luego no las pueden expulsar, con lo cual terminan muriendo por asfixia. De nuevo, un detalle tan sencillo como no dejar las gomas sueltas. Es que son cosas tan sencillas que pueden provocar problemas tan grandes, que por eso insistimos mucho, ¿no?, en entender cómo funciona el CTR en Salamanca, cómo funciona esa gestión de los residuos en la que se preocupa tanto GIRSA y FCC, con lo que con pequeñas acciones estamos salvando muchas veces a especies bastante singulares. Esta es la labor que desarrollamos todas las semanas, que sí que hemos querido, que nos hemos comprometido con este objetivo desde esta sección de Más Soluciones, donde junto a los problemas que se da existen también la aportación de alternativas para poder solventarlos. Así que Raúl de Tapia, biólogo, director de la Fundación Tormes, gracias por hacerlo cada martes, gracias por estar. Y nada, como siempre, gracias al CTR por querer comunicar todos estos mensajes. Esperamos la próxima semana a conocer más soluciones vinculadas a lo que podemos mejorar en nuestro entorno natural, que es al ecosistema al que pertenecemos, del que formamos también parte. Más de uno. Onda Cero, Salamanca.